De acuerdo al último sondeo de Adimark, un 60% de la población rechaza la gestión de la alianza. De igual forma, el conglomerado bajó en 6 puntos su aprobación, llegando a un 26%. ¿Cuáles serán las estrategias del pacto opositor para generar mayor cercanía? Queremos conversar al respecto y de otros temas, por cierto, de la reforma tributaria. Para eso estamos en Mañana en Directo con el senador de la UDI, Hernán Larraín. Gracias por estar con nosotros, senador. Bienvenido. Gracias, Buenos días, senador. Buenos días, Paola. Senador, primero partamos hablando por estos resultados de la encuesta Adimark. ¿Qué lecciones saca usted, qué conclusiones saca en particular respecto a la reacción de la ciudadanía frente a la reforma? Bueno, yo creo que la última encuesta está influida mucho por el discurso del 21 de mayo, que siempre genera para el gobierno un efecto positivo. Es decir, un rebote. Hay mucha publicidad que se le da a este discurso, y el discurso, el primero de la presidenta, además, era un discurso con mucha propuesta, muy positivo, y fue un buen discurso, fue hecho con mucha sobriedad, y eso le generó un aspecto positivo que de alguna manera también incide en la reprobación de la oposición. Pero más allá de eso, yo creo que efectivamente nosotros tenemos hoy día una falta de definición de estrategia en la oposición respecto de cómo actuar frente al gobierno. Hay siempre ese vértigo en las oposiciones de decirle no a todo lo que haga un gobierno. Ya lo vivimos en el gobierno pasado, teníamos al frente a esta nueva mayoría muy contraria en general a las propuestas que hacía el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Y está pasando ahora también? Y ahora hay una tentación natural de decirle, oiga, no, ¿cómo ganamos demostrando que todo lo que ustedes hacen es malo? Yo creo... ¿Pero más de la UDI o porque se ha visto la UDI un poco más reacia? A RN se la ha visto un poco más abierta. Probablemente más en la UDI que en Renovación, pero me refiero siempre a una actitud normal. Y yo creo que aquí la oposición no ha tenido una actuación unitaria. Quizás porque el impacto que tuvo las elecciones en nosotros, un resultado malo, por no decir pésimo, en las elecciones parlamentarias y presidenciales, influyó que los partidos como que se hicieran un camino propio de autorreflexión, de autocrítica, que ya está terminando porque recién tenemos directivas en los dos principales partidos. Sí. Se dividió Renovación Nacional, primero se fue Horvat, después se fue Amplitud, se está creando un nuevo referente que es Evópoli. Entonces hay como un momento de decantamiento que no ha terminado y que por lo tanto no hay una oposición unida. Y sin embargo, senador, llama la atención que en este proceso de autorreflexión, en que cada partido toma una actitud más centrípeta, ¿no?, de estar conversando entre ellos, se ven declaraciones como el fin de semana pasado, que la UDI, que las puertas están abiertas para que ustedes se vayan, decían desde la UDI a la directiva de Renovación Nacional. O sea, ¿se ven todavía estos como peleas que vimos al final del gobierno de Sebastián Piñera? Yo pienso que esta sensación de estar cada uno en su propio camino hace que de repente uno diga, no, que la UDI no me vete, o que no, que entonces si no quieren estar acá, nosotros somos la única oposición, ustedes no son oposición. Son frases que me parece son innecesarias y que generan en la ciudadanía la sensación de que todavía no veo una oposición unida, madurez. No veo liderazgo y no veo además propuesta. Falta madurez, senador. Bueno, es probablemente una cuestión de madurez, no sé cuál sea la razón. Yo creo que es una cuestión al menos de tiempo, en donde la convicción de que uno debe llevar adelante la alternativa al actual gobierno, porque somos distintos, pensamos distinto y tenemos objetivos distintos. Pero sin embargo, la ciudadanía, y termino, la ciudadanía eligió a Michelle Bachelet, le dio el respaldo a la nueva mayoría, y por lo tanto nosotros tenemos que entender que ellos la llevan, y nosotros debemos colaborar, hacer nuestras propuestas alternativas. No basta con decir no, mire, la reforma tributaria es pésima, o la reforma educacional no sirve para nada. Lo que yo tengo que decir, mire, yo creo que su reforma no es buena porque produce estos daños, y yo le sugiero que la reemplace de esta manera, es decir, una oposición que mantenga su perfil, unida, ojalá que actúe de forma institucional, pero propositiva. Yo creo que eso nos ha faltado, y mientras no tengamos ese perfil y la gente nos identifique bien en ese nivel, yo creo que vamos a seguir en una sensación de reprobación. Senador, y ustedes precisamente han presentado una propuesta alternativa para la reforma tributaria. La primera pregunta, ¿recauda lo mismo, 8.200 millones de dólares anuales? No, la propuesta que hemos hecho, que yo la encabezo con el apoyo de alguna gente, no he hecho un sondeo de quiénes estarían conmigo en el Parlamento aún, pero tuve un equipo que me ayudó a hacerla de expertos, yo no soy un experto tributarista. Lo que busca no es recaudar la misma cantidad, busca recaudar una cantidad significativa, estamos del orden de los 6.000 millones de dólares. Es que es clave ese dato para ver la 70% más o menos. Sí, pero el punto, yo sé que hay un tema, pero yo lo primero que hago es sacar todos los impuestos chicos.
Porque cuando se habla, por ejemplo, más allá de analizar su mérito, de el impuesto a las bebidas azucaradas, ahí se está persiguiendo un objetivo de salud pública, más combatir la obesidad, más que la recaudación. Cuando se habla de los impuestos verdes, a mí me parece razonable buscar alguna medida de descontaminación, pero yo pienso que estamos confundiendo el foco de la reforma. La reforma tributaria, tal cual la ha planteado el propio gobierno, es para reducir las brechas de desigualdad. E introducir estos elementos me parece que distorsiona, y le han provocado mucho ruido al gobierno, porque empieza a hacer daño a sectores sociales distintos. Claro. A los agricultores, porque les afecta la renta productiva, a los transportistas, a los comerciantes, a la clase media, a las pymes, a 1000 grupos. Yo digo, ¿por qué no tratamos estos como políticas separadas? Cuando veamos el tema de salud pública, de la obesidad, veamos cómo lo combatimos, y puede ser un impuesto ya no a las bebidas azucaradas, sino que al azúcar, porque el chocolate tiene a lo mejor más azúcar que las bebidas, y por lo tanto a lo mejor habría que hacer una cosa no discriminatoria para evitar estos problemas. Yo sé que a la Paola le encantan los chocolates, entonces le va a sufrir, pero lo que quiero decir se entiende quiero decir que hay que ser coherente, y estamos confundiendo. Entonces yo digo, juntemos estos recursos. La gracia que tiene esta propuesta, que los tiene todos antes, a partir del 2016, la plata están disponibles, los 6.000 millones de dólares, más o menos 6.000 millones de dólares, y por lo tanto creo yo que con eso, si focalizamos bien en educación, que es la principal vía para superar las brechas de desigualdad, creo que estamos dando un paso muy positivo adelante, y además el camino que nosotros proponemos evita los perjuicios que tiene para la clase media, para las pymes, la propuesta del gobierno. Y respecto del camino que ustedes proponen, en esta propuesta alternativa de la UDI, que usted ha encabezado y ha elaborado, ¿cuál es el corazón de esa reforma? Si pudiéramos, digamos, hacer la analogía, parafrasear. Sí. Yo creo que nosotros tenemos dos cambios que son radicales. El primero, en el impuesto que pagan las empresas, primera categoría. El gobierno propone subir de 20 a 25 este impuesto. En una escala, sí. Gradual en el tiempo, exacto. Pero es de 20 a 25. Y lo que nosotros estamos diciendo, ¿por qué las empresas chicas que ganan menos tienen que pagar lo mismo que las empresas grandes? Eso no es justo. O sea, hacer una diferenciación, así como las personas naturales tenemos escalas, hacerlo con las empresas. Lo que hacemos es proponer una escala que empieza en el 5% y termina en el 30%. De manera que cada uno va pagando más impuestos en la medida que va ganando más. Eso que ocurre en las personas, como dice Paola, lo estamos pidiendo también para las empresas. ¿Y no incentivaría a que se crearan más empresas pequeñas, o que una grande decidiera separarse y fragmentarse? Pero acabamos de aprobar la legislación para el multiroot, que va a impedir ese fraccionamiento, y creo que hay una posibilidad clara de control por distintas vías, y eso los expertos en esto me han dicho que van a decir eso, pero no es real. Los economistas son muy contrarios a esto por eso, por la dificultad de control, pero el control porque saben que los abogados pueden hacer claro, esas maniobras, ¿no? Pero los medios tecnológicos hoy día permiten evitarlo completamente, y eso solo produce más de 4.000 millones de dólares. El segundo eje es el food, que es para el gobierno el corazón de su propuesta, pero el problema que tiene el gobierno, que al terminar con el food, este sistema que permite utilizar las propias utilidades de la empresa para invertir y no recurrir al sistema financiero, sin gravamen, digamos, porque genera un problema de mayor costo. Y ese mayor costo es mucho mayor para las medianas y pequeñas empresas. Cuando una empresa grande va a pedir un crédito al banco, le dan una tasa, pero como el riesgo es menor, la tasa es menor. Cuando van las pequeñas y medianas, la tasa, porque el riesgo es mayor, es mucho más grande. Entonces, para las pymes, el no tener la posibilidad de reinvertir con el food significa un costo muchísimo mayor que el que en las grandes empresas. Entonces aquí se mantiene el food. En cambio, lo que sí tiene razón el gobierno cuando dice se ha abusado del food. Exacto, se ha abusado. Yo digo, ¿por qué no terminamos con los abusos? ¿Y dónde están los abusos? Por ejemplo, un abuso es que parte del food se utiliza en el extranjero. Van a paraísos tributarios, vaya a saber dónde. Y uno dice, a ver, nosotros estamos teniendo un beneficio, la empresa que tiene esto, y se lo damos para que invierta en Chile, cree trabajo en Chile, para que crezca Chile, crecimiento económico en Chile. Claro. Y usted lo está usando en el extranjero. Usted lo usa en el extranjero, paga impuestos. O sea, que se devenga el impuesto una vez que la plata sale de Chile inmediatamente. No, usted tiene que declarar dónde tiene su food, lo tiene afuera, empieza a pagar impuestos. Y la otra fórmula es que si usted no invierte en su empresa o en el mercado de capitales chileno destinado a producir empleo y crecimiento,
también pague impuestos, porque hay mucha plata que se usa a través de sociedades de inversión. Entonces, lo que nosotros planteamos, y quiero decirle que esto yo lo planteé hace 2 años, cuando la reforma tributaria de Sebastián Piñera, yo dije, ¿por qué no revisamos el FUT, que se está utilizando mal? Y en ese entonces el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, me dijo, ¿pero cómo se te ocurre tocar el FUT? Bueno, se me ocurre, le decía yo, porque se están cometiendo abusos. Yo no pensaba que el día de mañana íbamos a estar enfrentados a la supresión del FUT. Ahora, senador, creo que si hubieran regulado entonces nos tendríamos con el problema. Pero además, y termino, el problema más grave que tiene el FUT es que el gobierno no ha planteado un mecanismo de reemplazo, porque también el FUT no es un dogma de fe, pero no hay otro mecanismo ahora planteado por el gobierno que lo supere. Senador, se me acaba el tiempo y quedan 2 preguntas. La primera tiene que ver con la factibilidad de esto, considerando que no recauda lo mismo que pretende recaudar la propuesta del gobierno. Entonces, la factibilidad política de que el gobierno lo reciba y lo acoja como una propuesta se reduce. Bueno, la pregunta es si el gobierno, ahora que entró al Senado y dijo que iba a tener un camino y una actitud distinta a la que ha tenido a la que tuvo en la Cámara de Diputados, va a recoger argumentos de la oposición o de los sectores gremiales o de distintos pero puso sus analistas. Condiciones, que recaude lo mismo. Bueno, pero lo que pasa es que no es que recaude menos, porque esas otras áreas de impuestos se pueden seguir en paralelo y se tendrán que analizar. Para complementar y en un par de años tendrán eso, y además está el crecimiento económico. Sí, la pregunta de fondo es si el gobierno se va a atrever o no a abrirse a buscar caminos distintos para llegar al mismo objetivo. Porque yo comparto el objetivo, más recaudación fiscal para reducir las brechas de desigualdad, pero el camino no es el bueno. Y yo lo que le pido al ministro, que no tenga miedo, que se abra, que no se enamore de sus ideas. Todos nos enamoramos de nuestros proyectos. Yo no estoy enamorado del mío, pero hagamos algo posible. Senador, lo que decía Andrés Velasco, que el corazón de la reforma no es sino la cantidad. Así es. Eso es lo central. Lo importante es recaudar en forma significativa para ese objetivo. Y eso, me parece, es posible de hacer por otros caminos, ni siquiera por el mío únicamente. Pueden haber otras fórmulas. Busquemos eso porque más importa llegar a un acuerdo que imponerle una reforma tributaria a la oposición, porque las mayorías de turno cambian, y el día de mañana entonces, si no hubo un acuerdo, otro va a plantear una reforma tributaria distinta y eso le hace mal al país. Senador, antes de que terminemos, ¿qué le parece la salida de Thomas Keller de Codelco? El directorio ayer votó el proyecto, o más bien su remoción. Una lástima porque se trata de un ejecutivo extraordinariamente capaz y positivo, y yo creo que gente como él es la que necesitamos en estas empresas. No sé ni siquiera por quién vota el señor Keller, pero lo que sí sé es que lo ha hecho muy bien y tenía un proyecto claro. ¿Usted le cree a Landareche que dice que no tuvo nada que ver con razones políticas? Yo no lo sé. En general, ¿qué intuye? Yo lo que veo en la nueva mayoría en que todo es política. Todo su trabajo es político, están sacando a toda la gente que no tenga que ver con su cuadro político, salvo honrosas excepciones solamente para decir que no nos han echado a todos. Pero tengo la impresión de que están demasiado politizados y no están mirando el bien común o el bien de largo plazo del país. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos de Mañana en Directo. Buen día, senador. Gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente.